Hola queridos amigos, ¿cómo han estado? Aquí nuevamente con ustedes, sacando un tiempo para hablar de otro tema, un temita muy interesante del que me han pedido también hacer un video, y es para mirar un poco lo que es la relación, el punto de encuentro entre lo que es el compliance y los sistemas de gestión, hacia dónde va la tendencia futura, hacia dónde va el tema, dónde se van a encontrar el compliance con los sistemas de gestión ISO. Tema de cumplimiento en las empresas con los sistemas de gestión ISO. Entonces por eso he creado este video para mi canal. Les agradezco por favor a los que vean este video que se suscriban a mi canal. Ustedes entran a mi canal y allí van a encontrar un punto para suscribirse. Allí tenemos a los seguidores en toda Latinoamérica. Ya hay más de 400 seguidores en mi canal, y pues vamos a continuar haciendo este tipo de videos para seguir fortaleciendo los conocimientos en temas de compliance y de normativa ISO como tal. Entonces, por esto he creado este slide que lo he llamado el compliance y la normativa ISO, porque vamos a ver dónde se van a encontrar. Yo lo he vislumbrado esto como el futuro de lo que van a ser los sistemas de gestión en el futuro. Cómo el compliance va a terminar siendo el ente rector de los sistemas de gestión ISO en las empresas, y ya van a saber ustedes por qué. Entonces comencemos esta historia desde el comité ISO, el comité técnico 309, especial el grupo técnico número 4, que está encargado de elaborar las normas de compliance en la ISO. Entonces en el año 2014 aparece por primera vez la ISO 19600 con unas directrices para implementar un sistema de gestión de compliance o un sistema de gestión de cumplimiento. Esta norma establecía las directrices, o es una guía para implementar un sistema de gestión de cumplimiento en una organización. Esta norma no es certificable. Nace en el año 2014, primera norma que tiene la ISO en temas de cumplimiento, pero la saca como guía, no la saca certificable. Y esta norma establece en su contenido que dentro del sistema de gestión de compliance, el objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones del compliance. Entonces, por primera vez en la normativa ISO aquí aparece la figura de la función de cumplimiento, porque llamémoslo de forma similar, así como los sistemas de gestión siempre han requerido que tengan un representante o alguien que esté al frente de ellos, aunque ya textualmente no lo piden. Sí se pide, si hay en la cláusula de responsabilidades y autoridades hay una delegación de la alta dirección hacia alguien de unas responsabilidades y unas autoridades frente al sistema de gestión. Y una de esas responsabilidades es reportar sobre el comportamiento del sistema de gestión. Pues aquí también hay una figura similar, pero esa figura se le conoce como función de cumplimiento. Al hablar de función de cumplimiento está hablando de que puede ser desarrollada por una o un grupo de personas. Y ahí es donde ha salido la famosa frase y cargo conocido hasta hoy del compliance officer, cuando lo hace una sola persona, ¿cierto? Pero también la norma establece que puede ser una función de cumplimiento, que es lo normal que se está viendo, que haya un compliance officer y ese compliance officer a su vez cree un comité de compliance que lo va a ayudar y el cual él va a liderar. Entonces ahí encontramos la función de cumplimiento, porque viene en la norma ISO 19600 y en sí sería el principal responsable de garantizar que las obligaciones de compliance se cumplan. Pero aquí es donde viene el punto de unión. Esas obligaciones de compliance, ¿qué son? Uno, son los famosos requisitos de compliance. Viene la terminología como requisitos de compliance. Específicamente está hablando de todo aquello que debe cumplir la empresa desde el punto de vista legal. Todo lo concerniente a la ley. Esos son los requisitos de compliance. Pero tiene otra vertiente que son los compromisos de compliance. Entonces mire cómo los requisitos de compliance, que es el tema legal, más los compromisos de compliance que tenga la empresa, que es el tema voluntario, forman las obligaciones del compliance. Entonces mire cómo la ISO 19600 está planteando un sistema de gestión que se va a encargar de todo el cumplimiento legal, y fuera de eso también se encarga de todos aquellos compromisos
que la empresa por voluntad propia ha decidido cumplir. Específicamente estamos hablando de todas esas buenas prácticas que la empresa ha decidido cumplir, ya sea porque un cliente se lo está pidiendo, ya sea porque el mercado se lo exige, ya sea porque el órgano de gobierno desea tener esa buena práctica. Bueno, por muchas razones. El tema es que son compromisos de compliance. ¿Por qué? Porque no son pedidos por la ley. La empresa no está obligada legalmente a que debe cumplirlo, sino que la empresa ha decidido asumirlos voluntariamente. Pero ahí está lo interesante. Mire cómo usted es un sistema de gestión de compliance, te ayuda a cumplir todo el componente legal y fuera de eso me ayuda a administrar todos esos compromisos voluntarios que la empresa ha decidido adoptar. Fenomenal. Es el sistema ideal, es el sistema macro que toda empresa desearía tener. Y esos compromisos de compliance, en el momento en que hacen parte de un sistema de gestión de compliance, se vuelven obligaciones de compliance. Y como es una obligación de compliance, entonces es obligatorio que la empresa lo cumpla al mismo nivel de la parte legal. Miren qué bonito que una empresa se dedique a cumplir con sus obligaciones de compliance de la misma manera y en el mismo nivel de importancia que le da el tema legal. Entonces ya vamos a dejar de tener empresas que solamente se dedican a cumplir lo legal específicamente y la parte de compromisos voluntarios no le prestan mucha atención. No, aquí en un sistema de compliance los dos tienen el mismo nivel de importancia. Y si yo un compromiso de compliance no lo estoy cumpliendo, es una no conformidad para el sistema de compliance porque estoy incumpliendo una obligación de compliance. Entonces mire cómo aquí no va a dar distingo alguno. Aquí el requisito legal se va a cumplir de forma similar a cómo se debe cumplir el compromiso de compliance. Entonces veamos cómo la parte de requisitos de compliance legales, aquí vamos a hacer todo el tema de riesgo legal. Aquí vamos a hacer gestión de riesgos sobre incumplimientos de ley, incluidos los incumplimientos que tienen como consecuencias penales. Entonces, aquí todo incumplimiento relacionado con la ley se va a gestionar dentro de este sistema. Todo lo legal, indistintamente que su consecuencia sea penal o no. Entonces mira que todo el tema de compliance penal entra dentro del modelo de compliance general. Aquí voy a hablar un poco, debido a que la 19600 del 2014 nació como una norma no certificable, fue que los españoles en España deciden sacar una norma país, una norma española llamada la ISO 19601 para el sistema de gestión de compliance penal y la hacen certificable allá en su país, ¿cierto? Porque a 19600 no se puede certificar, pero solamente ellos deciden hacerlo a nivel propio, UNE ISO 19601 y la UNE ISO 19602 que habla de compliance ya tema tributario. Entonces ellos crean su propia norma y la certifican a nivel interno como una buena práctica dentro de España, pero no es una norma ISO. Ok, pues aprovechando de la falencia de 19600 que no era certificable, pues nace la oportunidad de crear su propia norma. Y ese compliance penal, entonces si lo vemos desde esa óptica, ese compliance penal es parte del compliance general. Un compliance general no distingue entre el compliance penal u otro tipo de incumplimiento. El compliance penal lógicamente se va a centrar solamente en los incumplimientos que tienen como consecuencia sanciones penales para alguna de las partes interesadas de la organización. Pero el compliance general va a abarcar todo. No solamente lo que tenga consecuencia penal, sino los otros incumplimientos que conlleven a sanciones, a pérdidas reputacionales, que son incumplimiento legal, pero pues que no necesariamente van a llevar a un tema penal. Entonces, lo otro es que las buenas prácticas, que son la gestión de riesgos, aquí entraría la gestión de riesgos de las buenas prácticas. Entonces, en pocas palabras, toda la gestión de riesgo que nos piden las buenas prácticas, como el tema de las ISO, por ejemplo. Las ISO son una buena práctica. Ustedes saben que la normativa ISO no es obligatoria, son buenas prácticas. El tema, por ejemplo, de modelos de buenas prácticas que las empresas adopten, en donde se pide el requisito de gestión de riesgos. En conclusión, la ISO 31000 es donde entra aquí a hacer su papel. Entonces, un modelo de gestión de riesgos, no estoy diciendo que solamente pueda servir ISO 31000, puede servir un COSO, una norma australiana, cualquier modelo de gestión de riesgos, entra aquí. Entra a ser ¿qué? La base del compliance. La gestión de riesgos es la base del compliance, porque la gestión de riesgos es la base
que va a determinar cuáles son mis riesgos o a qué riesgos está expuesto el negocio a nivel legal y a nivel de compromisos voluntarios que la organización ha decidido cumplir como un compromiso. Entonces se arma una matriz muy completa de todo lo que puede pasar si incumplimos temas legales, indistinto el que sea, cualquier tema legal que le aplique a la empresa, indistinta su consecuencia, sea penal o no, entra aquí. Y también entran los riesgos de incumplimiento respecto a las buenas prácticas que hemos adoptado. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían sus impactos? ¿Cuál sería su tratamiento? Entonces vamos a tener una matriz de riesgo, llamémoslo así, utilizando esta herramienta, de riesgos de incumplimiento que son atribuibles o le atañen al negocio. Porque pues la gestión de riesgos bajo su principio principal tiene que ser adaptada. Entonces nos va a interesar solamente los incumplimientos, riesgos de incumplimiento que le atañen al negocio en el contexto donde estemos trabajando desde el punto de vista legal y de compromisos voluntarios que la empresa ha adoptado para cumplirle a sus clientes, a su mercado, a sus órganos de gobierno, al que sea. Entonces mire cómo por la parte legal ya tenemos una gestión de riesgos que se ha venido haciendo en las empresas, ¿cierto? Entonces por eso yo hablaba en alguno de mis posts por ahí en mis redes sociales de que las empresas se malgastaban, o se desgastaban implementando modelos de compliance legales parciales. Y es lo que estamos viendo. Vemos a las empresas haciendo matrices de riesgo para lavado de activos y financiación de terrorismo, porque la ley lo está pidiendo ahorita. Vemos a las empresas haciendo específicamente la matriz de riesgos de cohecho transnacional o de protección de datos personales o de contrabando, ¿cierto? Para delitos puntuales que la ley lo está pidiendo. En pocas palabras es como si la ley no lo pidiera, las empresas no interesarían en hacerlo. Pues no debería ser así. Debería ser al contrario, yo montar un modelo de compliance general y después cualquier requerimiento de ley que venga entraría por el tema de riesgo legal y le daríamos cumplimiento sin necesidad de estresarnos ni nada de esto, ni de tener que montar un sistema de gestión nuevamente desde sus inicios, no, porque el modelo de compliance va a estar ahí y el modelo de compliance va a absorber todo requerimiento que llegue para la empresa desde el punto de vista legal. Si sale una legislación nueva, pues simplemente la metemos dentro del sistema de gestión de compliance por la parte legal. Así de sencillo. Llámese lavado de activos, financiación de terrorismo, cohecho transnacional, protección de datos, contrabando, violación de derechos humanos, muchos requerimientos que están llegando desde nuestras superintendencias puntuales, que son los órganos de control, desde los ministerios que controlan, desde las aduanas, muchos requerimientos puntuales que nos obligan a hacer gestión de riesgos sobre un delito específico. Pero no lo hagamos parcial, hagámoslo bien hecho, que es la invitación que yo siempre hago. Digo, pues implementemos un modelo de compliance general que se encarga de absorber todos los requerimientos que haya desde el punto de vista legal en temas de delitos o cualquier otro tema como tal. Y por este lado viene las ISO. Las ISO son buenas prácticas, no obligatorias por ley. Y aquí nos encontramos con la ISO 37001 del año 2016, Sistemas de Gestión Antisoborno. Requisitos con guía para su uso. Entonces, esta norma nos enseña a implementar un modelo de compliance. Ojo, la norma dice, tiene límite para riesgos de soborno. Entonces, en cierta forma, es un modelo parcial, porque solamente se va a centrar en el tema del soborno, de la corrupción, ¿cierto? Pero la norma trae una aclaración y dice que a pesar que la norma es certificable solamente en temas de soborno, puede ser ampliada a otros delitos. O sea que, particularmente lo hice en implementaciones en el Perú, nosotros creamos un sistema de gestión de compliance, lo implementábamos, perdón, de antisoborno 37001, pero cuando hacíamos la gestión de riesgo, la extendíamos a todo el componente legal que le aplicaba a la empresa.
Lógicamente es un trabajo adicional que no va a ser tenido en cuenta en el proceso de certificación, porque cuando viene el auditor del organismo certificador, él solamente, en mi gestión de riesgos general, solamente se va a centrar en observar los riesgos de soborno entrante y saliente y a nivel interno. Él no va a mirar riesgos de lavado de activos, riesgos de cohecho transnacional, no, porque eso no está dentro del alcance de la 37001. Pero el hecho de que no esté dentro del alcance no quiere decir que yo pueda utilizar este modelo. Entonces, yo siempre he visto esto, que fue como la forma de resarcir la ISO, la debilidad que tenía 19600 de no ser certificable. Entonces, como no hay un sistema certificable, 19600 no fue muy tenido en cuenta, las empresas no lo implementaban mucho. No lo implementaban, ¿por qué? Porque no tienen la opción de poder certificar. Mientras que ahora en el 2016 dicen, vamos a crear un modelo parcial de compliance enfocado al tema de soborno y corrupción, ¿cierto? Entonces, pero que tiene la posibilidad de servir como una base para administrar otros delitos. Entonces, ¿qué hacía yo en este proceso de implementación? Darle un valor agregado a las empresas a las que le hago la consultoría. Oiga, vamos, lo voy a certificar en 37, pero le voy a dejar la base abierta, le voy a dejar montado un modelo de compliance para que cuando llegue otro delito el modelo pueda absorber ese requerimiento y todo quede tranquilo. ¿Cómo se hace eso? Implementando 37001 junto con 19600. O sea, implementando un sistema de gestión antisoborno basado en la norma 37001, pero a la vez utilizando ISO 19600 como sistema de compliance. Entonces le dejamos a la empresa un sistema de compliance con una certificación en ISO 37001. ¿Qué mejor? Y es compatible porque 19600 y 37001 son del mismo comité, miren, son del mismo tema. Solamente que 19600 habla de un compliance general y 37001 habla de un compliance parcial, pero que puede ser extendido a otros componentes, a otros delitos como tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una empresa que implemente muy bien un ISO 37001 tendrá a su vez un modelo de compliance y podrá hacer gestión de lavado de activos, de cohecho transnacional, de protección de datos, de contrabando, de todo el componente legal, simplemente ampliando su gestión de riesgos. Un trabajito adicional que es ampliar la gestión de riesgos, porque vamos a suponer que la empresa solamente quisiera certificarse 37001 sin importarle lo demás. Entonces, ¿qué tendría esa empresa? Tendría una certificación 37001, pero tendría otras matrices de riesgo por allá afuera, de lavado de activos, de financiación de terrorismo, tendría otra matriz de protección de datos personales, una cantidad de matrices, cuando puede tener un modelo de compliance general y a la vez sacar de ahí su certificación ISO, porque así lo hacen. Lógicamente el auditor de certificación, cuando venga y se encuentre en la empresa con una matriz muy grande, que tiene muchos delitos, que tiene mucha gestión de riesgos, que nos están fuera del alcance de la 37001, pues él simplemente te va a pedir que filtres lo que son los riesgos de soborno, que son los que le interesa a él para poder certificar. Pero la empresa va a tener el valor agregado de estar gestionando con este sistema de gestión otros delitos de componente legal. Entonces el órgano de gobierno va a estar feliz porque uno va a estar tranquilo respecto al tema de cumplimiento de otros delitos que le atañen por índole penal, legal, y fuera de eso sacar su certificación antisoborno. Hacia allá tiene que ir esto, en la integrabilidad. Entonces, se nos viene algo mucho más interesante ahora en el 2020. Teniendo en cuenta la ISO, de que la ISO 19600-2014 no era certificable, de que la 37001 planteaba un modelo de compliance pero con una certificación parcial, pues ahora en la versión 2, la ISO 37301 planteada para el 2020, se plantea que esté a finales del 2020, ojalá sea así, vamos a ver, esperemos a ver, por tardar está en el 2021, plantea un sistema de gestión de compliance, requisito con guía para su uso, es la versión 2 de la 19600. Y mire cómo terminan, desaparece 19600 y se mete a 37301 dentro de la familia de la ISO 37001. Porque son similares, son hermanitas, son normas hermanas. Entonces, pero con un componente más interesante. Este sistema de gestión de compliance sí viene certificable. Era lo que faltaba. Entonces ahora tenemos la posibilidad, mire la fortaleza de esta norma que se nos viene. Tenemos la posibilidad de montar un sistema de gestión de compliance que se va a encargar de todo el componente legal que le atañe al negocio y de los compromisos de compliance que son los voluntarios. O sea, un sistema de 37301
que se encargará de todas las obligaciones de compliance desde el punto de vista legal y voluntario. Y fuera de eso lo puedo certificar, lógicamente por un organismo que esté acreditado, por un organismo que esté avalado por el Foro Internacional de Acreditación para que sea una certificación valedera, que es por lo que tanto molesto también. Ojo con la certificación que obtienen ustedes. Entonces, tengo la posibilidad de sacar un certificado con un organismo certificador que esté avalado por un acreditador, que esté vinculado al Foro Internacional de Acreditación, que les muestre a mis partes interesadas que yo cumplo con la totalidad de lo que debo cumplir. Llámese legal o llámese compromiso voluntario. El super sistema de gestión. Pienso yo que es la certificación más amplia, el alcance más amplio, lo máximo que podría tener en sistema de gestión cualquier empresa. ¿Por qué? Porque dentro de esos componentes voluntarios entran todas las normas ISO. Toda la normativa ISO es un compromiso voluntario. Ninguna legislación te está pidiendo ahora, a pesar de que pueda existir legislación que tenga relación directa con una norma ISO, no hay ninguna norma legal que te diga en un país que debas montar específicamente una norma ISO. Otra cosa es que la legislación que hagan en componentes de corrupción, en componentes de protección de datos, que saque el Estado, sea muy similar o se parezca o se facilite al implementar una norma ISO, pero que se diga textual en la ley que se pide cumplir con la norma ISO por ley, eso difícilmente se pueda dar, porque la esencia de la normativa ISO siempre va a ser de que es voluntaria, el que la quiera implementar, ¿cierto? No trae el componente de ley. Hasta ahora yo no lo he visto. Y si ustedes conocen de algo me informan, por favor, pero yo no he visto que una ley en algún país pida puntualmente que se implemente totalmente una norma ISO. Podrá pedir que se haga un componente, que se haga pero que se implemente totalmente una norma ISO desde el punto de vista legal, difícilmente se puede dar. Entonces por eso las normativas ISO siempre entran como una buena práctica. En el caso, por ejemplo, peruano, que es el tema de los proyectos de ley antisoborno, anticorrupción que se manejan, tienen muchos componentes de 37001, pero el Estado puntualmente no te está diciendo tienes que certificarte en 37001. Otra cosa es que yo implemente 37001 y eso me facilite cumplir la ley, cumplir el modelo que me pide, el modelo de prevención que me pide la ley. Y así va a pasar en todos los países. Entonces, todas esas normas ISO, 9001, 14, 45001, 27001, 22301, 21000, 18788, todas las normas ISO son buenas prácticas, son compromisos voluntarios. Entonces, cuando una empresa decide adoptarla como un compromiso de compliance, mire cómo la normativa ISO termina bajo el top, que es el compliance. O sea que se convierten las normativas ISO, los sistemas de gestión se convierten en un elemento del sistema de compliance. Entonces, cuando yo certifique 37301, estoy dando un mensaje de que todas mis normas ISO se cumplen, las que yo tenga. Todo mi componente legal se cumple. Ese mensaje lo está dando el ente certificador que hace mi auditoría. Esa empresa tiene un sistema y en la auditoría que yo hice, yo doy fe, a pesar de que es una auditoría aleatoria, doy fe que está cumpliendo con compromisos legales, requisitos legales, perdón, de compliance y con compromisos voluntarios, incluida la normativa ISO. Entonces, bajo ese esquema yo lo diría desde el punto de vista de experiencia en auditoría. Yo, haciendo una auditoría de una ISO 37301, yo podría ir a ver un componente puntual de un sistema de gestión ISO si quisiera, dentro del alcance de la auditoría. ¿Por qué? Ese es un compromiso voluntario de la empresa. Entonces yo podría desde compliance, en una auditoría interna, en una auditoría de tercera parte, de certificación, ir a ver componentes específicos de ciertas normas ISO que tenga la empresa implementadas. Entonces, ¿ven claramente ustedes el punto de unión entre los sistemas de gestión y el compliance? Ese es el punto de unión. Hablo de la ISO 37002 aquí abajo, porque es una norma que viene también ahorita para el 2020, también está planteada, y es la de los canales de denuncia, un sistema de gestión de denuncia. Recuerden que un elemento muy importante en los modelos de prevención, en los modelos de compliance, son los canales de denuncia para el reporte.
Entonces, esta norma nos va a enseñar cómo implementar. Lógicamente es una guía que acompaña la ISO 37301 y que va a fortalecer la 37001 también en temas de antisoborno, porque igual 37001 no va a desaparecer. Va a haber gente que quiere solamente quedarse con su sistema de gestión antisoborno solamente, o va a haber gente que quiere tener el compliance completo y dentro de él manejar el sistema antisoborno, como deseen. Pero esta norma nos va a ayudar a implementar esos canales de denuncia que son tan importantes en estos sistemas de compliance como tal. Entonces, ahí está el punto de unión. Teniendo en cuenta esto, yo creé lo que sería la nueva estructura organizativa de una empresa que trabaje bajo este enfoque, que trabaje bajo un enfoque de compliance. Entonces, por eso lo llamé la estructura organizacional ISO bajo el componente de compliance. Entonces, lógicamente, tenemos lo que es el órgano de gobierno, que es el top, el máximo ente rector de la organización. Ese órgano de gobierno tiene a su lado un compliance officer, un oficial de cumplimiento, que sería el líder del sistema de gestión de cumplimiento, del sistema de gestión de compliance. Ese compliance officer no va a trabajar solo. Él necesita trabajar con alguien, con aliados. ¿Esos aliados quiénes son? Primero está control interno. Todo el tema de auditoría interna, los que trabajan en la empresa vigilando, todo el área de control interno se encarga de vigilar todos los componentes del compliance. Todos los componentes del sistema o requisitos del sistema son auditados por el área de control interno. Recuerde que el compliance officer no podría ser auditor de su mismo trabajo. La alta dirección y el risk manager y el gerente del sistema integrado de gestión. Entonces, ¿cómo lo vislumbro yo? Yo lo vislumbro un compliance officer que es el líder del sistema de compliance, unos requerimientos. Mire que hay una gestión de riesgos de compliance, una gestión de riesgos muy grande, porque una gestión de riesgos de todo el tema legal, donde podría ayudar mucho el área jurídica de la empresa, ¿cierto? Un componente legal donde pueden ayudar cada área puntual, recursos humanos, desde el punto de vista de lo legal en temas de recursos humanos, lo legal en temas de comercial, lo legal en tema operacional. Entonces el risk manager, con su conocimiento, con sus metodologías, con sus modelos, él va a obtener toda esa información para el compliance officer, ¿cierto? El compliance officer la va a canalizar, entonces van a hacer una gestión de riesgos muy de la mano entre el compliance officer y el risk manager, el gerente de riesgos. Entonces van a crear la base del sistema. Y después con el compliance officer y el risk manager y los distintos partes interesadas del sistema de compliance, que como le digo yo, el compliance officer pueda crear su comité de compliance, van a definir una cantidad de controles. Esos controles, ¿quién los va a aterrizar? El gerente del sistema integrado de gestión, el gerente SIC, porque él es el que se encarga de bajar todos esos controles a los distintos procesos. Entonces, si tenemos requerimientos ambientales, él va a bajar a los procesos lo que deben cumplir. El gerente sí se encarga de todo el tema documental, de hacer el procedimiento, de hacer la ficha técnica, de crear el formato, de darle la aplicación a lo que desde arriba el compliance officer disponga junto con el gerente de riesgos. El gerente sí se encarga de bajar a todas las distintas áreas que tiene la empresa. El gerente del SIC se encarga de eso. Entonces trabajan, es un tridente interesante. Mire que el compliance officer con el risk manager y el gerente del SIC trabajarían de la mano creando todo, la planeación, la ejecución del proceso de verificación y el proceso de mejora de lo que es el modelo de compliance. ¿Y quién estaría vigilando? Control interno. El área de control interno se encargaría de verificar todo lo que se ha implementado por parte de estas tres personas, lógicamente con el apoyo del órgano de gobierno y la alta dirección. Sino que cuando hablo de implementar es que, digamos, el trabajo fuerte lo harían estas tres personas. El órgano de gobierno siempre va a estar presente y va a estar informado, la alta dirección va a estar informada, pero ellos no tienen tiempo de estar metidos todo el tiempo haciendo esto, porque ellos tienen otras labores más importantes, sin querer decir que esto no sea importante, sino que ellos tienen unas labores más relacionadas con el tema del negocio. Los representantes del sistema, siendo el compliance officer el principal, serían la gerencia de riesgos y el gerente del SIC. Ellos crearían lo que es el modelo de compliance como tal, definirían requisitos, definirían controles a implementar para mitigar los riesgos ya sea de cumplimientos legales o de compromisos voluntarios. Y sé que se crearía el supersistema como tal. Entonces he creado este enfoque. Esta sería como la parte que rodearía al órgano de gobierno,
y a la alta dirección, por eso los he puesto al nivel de ellos, ¿cierto? Tratando de evitar conflicto de intereses, a pesar de que siempre va a haber, pero pues van a tener su independencia y su autoridad totalmente delegada para hacer ese trabajo. Entonces ustedes ven la importancia ahora de un gerente de riesgos. ¿Por qué lo hablo puntualmente? Bueno, vamos a suponer que hay empresas que no tienen gerente de riesgos y entonces el compliance officer tendría que ser experto en gerente de riesgos. Tampoco podemos pedir que un compliance officer sea el experto en todas las temáticas que maneja la empresa en temas legal y compromisos voluntarios. Es muy difícil. Entonces un compliance officer necesita un experto en gestión de riesgos. Entonces, esta es una estructura ideal. Lógicamente hay empresas que no tienen la capacidad de tener todo este personal, entonces le tendrá que dar compliance officer, tener que volverse experto en gestión de riesgos y en sistemas de gestión, si él no quisiera manejar los cargos de gerencia de SIG y de Risk Manager. Entonces tendría que ser un compliance officer súper recargado, experto en temas de cumplimiento, experto en sistemas de gestión y experto en gestión de riesgos, que se puede tener, claro, se puede tener, pero sería un cargo, un esfuerzo bastante grande para administrar un sistema tan grande. Entonces, debido a eso creé esta estructura, que es la estructura que yo vislumbro para cómo desde un modelo de compliance yo pueda gestionar los distintos sistemas de gestión que la empresa tenga o desee obtener en el futuro. Y fuera de eso, mira que aquí estoy manejando todo lo que hace actualmente el área jurídica. Que en cierta forma, si queremos tener la parte del compliance officer, porque en esta figura yo la pondría, si existe un área jurídica, la pondría al lado del compliance officer, un abogado, un gerente legal o un área jurídica, como la quieran usted llamar, o una asesoría, porque normalmente no la grafico acá porque normalmente estos son áreas que están subcontratadas o que son asesorías, más consultorías de la empresa. Entonces estaría ahí en la línea del compliance officer, él sería el contacto como tal, teniendo en cuenta que pues actualmente la figura de compliance officer en las empresas la desarrollan muchos abogados. Ellos siempre han manejado el tema de cumplimiento en las empresas, pero lo que yo vislumbro y es mi concepto personal es que el compliance estaba manejando bajo un enfoque reactivo. Entonces siempre teníamos al abogado para que reaccionara ante el evento, ante el incumplimiento materializado. Ahora que los modelos de compliance nos piden ser más preventivos, o sea, una excelente gestión de riesgos para evitar que los riesgos se materialicen y evitar que tenga usted que actuar, señor abogado. No es que esté pidiendo aquí que usted tenga que estar presente para que siempre reaccione después de que usted no. Lo quiero más preventivo. Quiero una gestión jurídica más preventiva. Entonces, por eso es que los abogados han tenido que fortalecer sus enfoques. Al menos si un abogado quiere trabajar en compliance, tiene que saber de riesgos. Si un abogado quiere ser compliance officer, tiene que saber de riesgos. Porque aquí no se trata simplemente de ir a poner la cara ante las autoridades para tratar de disminuir el daño, sino se trata de ser preventivo para evitar que el incumplimiento, ya sea legal o voluntario, pues debe suceder. Y eso que me estoy yendo muy allá, me estoy yendo a la visión de que un compliance officer, siendo un abogado, tendría que responder también por los incumplimientos de los compromisos voluntarios o por temas de ISO. Entonces, por eso digo, sería el abogado con elementos de cumplimiento legal y de compromisos voluntarios, y fuera de eso gestión de riesgos, que son los elementos que yo me he dado cuenta en las capacitaciones que he dado en Latinoamérica. Y cada vez tengo más abogados aprendiendo de gestión de riesgos, tomando cursos de ISO 31000, porque es muy sencillo, el mercado lo está pidiendo, la empresa ya le está diciendo: yo lo tengo estoy aquí para que me haga gestión de riesgos y evite que los incumplimientos sucedan. No lo tengo solamente, que es el enfoque antiguo que llamo yo, el enfoque viejito del abogado, que simplemente lo llamábamos cuando necesitamos que pusiera la cara ante el ente de control para que nos bajaran la sanción, para que no nos metieran a la cárcel, pero ya estaba materializado el riesgo de incumplimiento. Y eso no debe seguir pasando. En un sistema de compliance eso no debe seguir pasando. El riesgo que se materialice es porque ya había sido analizado o no había sido tenido en cuenta o los controles fallaron, pero ya había sido gestionado y los impactos no tienen que ser grandes para el negocio. En pocas palabras, puede ser un riesgo materializado que ya tenía una consecuencia aceptada. Yo sabía que me podía pasar y asumí el impacto, o de pronto no había identificado la fuente ni el riesgo y por eso se presentó, pero no puedo decir que yo no había contemplado eso. Entonces ese es el nuevo enfoque del compliance, ese es el nuevo enfoque que se viene. No estoy diciendo que estos modelos tengan que manejar exclusivamente abogados, no, es un compliance, ustedes se dan cuenta, es un conjunto de competencias muy amplia que le da la facilidad a cualquier profesional de poderlo desempeñar, siempre y cuando obtenga esas competencias
que son indispensables. Y ya lo vieron ustedes acá. Y este modelo que estoy mostrando acá, lo establece y lo requiere la empresa moderna. La empresa que hoy en día tiene 4 o 5 sistemas de gestión ISO y fuera de eso tiene muchos requerimientos legales. Esto es lo que quiere un órgano de gobierno de un negocio hoy en día. Un enfoque y una estructura de esta forma que le cumpla todo de una vez y que esté tranquila y que el órgano de gobierno, los accionistas puedan dormir tranquilos porque todo se está gestionando, no por partes como lo hemos venido haciendo. Siempre estamos gestionando por partes. Montamos un sistema de calidad, cumplimos solamente lo legal en temas de calidad. Un tema ambiental, solamente lo legal en tema ambiental. Y lo demás ha estado suelto. Y por eso muchas empresas dicen, no sé cómo me ha pasado esto, pero ha estado suelto. Eso nunca se ha gestionado. Entonces mire que vamos desde la cabeza, vamos desde el negocio y vamos hacia abajo, con una gestión de riesgos integral del negocio, con un sistema integral en normativa ISO, pensando en el negocio primero antes que en certificaciones. Aquí trata de pensar primero en el negocio, que las certificaciones vienen por añadidura. Pensando en el negocio sacamos todas las certificaciones y con un modelo de estos bien implementado, bien gestionado, cualquier normativa, cualquier buena práctica, cualquier componente legal que llegue a la empresa fácilmente podrá ser absorbido por este sistema de gestión. Fácilmente podrá ser absorbido y le daremos cumplimiento sencilla, de forma muy sencilla. Y no nos vamos a complicar. Le vamos a crear una base, un sistema que va a ser base en las empresas para adherir cualquier otro requerimiento que exista, ya sea un requisito legal o un compromiso voluntario. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que les quería contar. Por favor, visionenlo, analícenlo. Si tienen la oportunidad de comenzar a trabajar hacia allá, háganlo. Es la invitación que yo los hago. En todo este tiempo que yo trabajando en esto, que me gusta investigar mucho, me gusta mirar nuevas proyecciones y todo esto, he logrado identificar esto y bajo mi concepto personal, allá vamos a llegar. Y mire que la trascendencia de la normativa ISO nos va llevando hacia allá. Esto se va creciendo, se va robusteciendo a medida de que más normativa sale, de que uno está en la empresa y ve cómo funciona la empresa y cómo podría funcionar mejor. Y el segundo mensaje que yo daría así específicamente es, no nos volvamos normalistas, no montemos normas puntuales, montemos modelos, montemos sistemas de gestión completos, robustos, que si me toca tomar 2, 3, 4, 5 normas ISO para poder certificarme en una sola no importa, lo importante es que el modelo quede bien implementado y que le dé beneficios al negocio, indistintamente sacar una certificación. Pero muchas veces nos metemos solamente a sacar una certificación y nos ponemos a mirar la norma, ¿qué dice la norma? ¿Qué pide la norma? No lo pide, esto no lo hago porque no lo pide cuando realmente el sistema lo necesita. Entonces es invitarlos a tener una visión mucho más amplia, mucho más amplia. Yo siempre lo he dicho y lo he mencionado, la normativa ISO lastimosamente nos dice todo por pedacitos. Cada normativa ISO tiene un pedacito de algo importante. ¿Qué tal si hacemos una sábana completa? ¿Qué tal si las miramos todas con una visión general? Y miran el producto que van a obtener. Un producto que sí le va a servir al negocio, que es lo que realmente le interesa al órgano de gobierno. Muchas gracias por el tiempo. Por favor, síganme en mis redes. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Facebook, entonces estoy en LinkedIn. Entonces, por favor, muchas gracias por seguirme. Un saludo a todos mis alumnos en Latinoamérica y próximamente nos estaremos viendo. Bye bye.